Hola, buenas tardes. De nuevo nos encontramos en Encuentros que Inspiran. Mi nombre es María Ángeles Olive y hoy estamos transmitiendo, como siempre, en directo a través de mi Facebook Live, María Ángeles Olive Piñol. Y hoy saludamos a David Garrido Mitjà. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, David. Gracias por invitarme, María Ángeles, porque este es uno de los encuentros que me hacía ilusión tener, la verdad. Muchas gracias. Como siempre, hoy lo podéis estar viendo en directo a través de mi Facebook Live. Y mañana, a partir de esta hora más o menos, podréis verlo a través de mi canal de YouTube, El Camino Cuántico. Por tanto, ahora tenéis la oportunidad de dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas a medida que David nos vaya contando y vosotros podéis dejar vuestras preguntas. Y si no, tranquilos. A través del canal de YouTube, en su vídeo encontraréis donde poder dejar vuestros comentarios, yo se los traspaso y os resolverán totalmente. Os puedo decir que es una persona afín, cercano y que podrá resolver cualquier tema. Voy a contaros un poquito, como siempre, quién es David Garrido. Él es más conocido como Dream Mentor David y hoy viene a hablarnos una psicología diferente integrando la ley de la atracción. Él es psicólogo, coach, creador de su método científico Dream Mentor y seguro que muchas más cosas. Que yo lo sé, que es muchas más cosas. Ayuda a las personas y a las organizaciones a conseguir sus sueños y objetivos. Gracias a su método, te acerca a conseguir que puedas ser más feliz y aceptar más una magia en tu vida diaria. Su método apuesta por una comprensión integral de la mente, incluyendo experiencias y habilidades poco frecuentes, como él dice. Él comenta que la mente, lo científico y lo esotérico son intangibles, que no es fácil verlo. Y hoy vamos a descubrir mucho más de lo que nos puede compartir David desde su propia experiencia, de su propio viaje, en su desarrollo personal y en su compartir con otras personas. Bienvenido y gracias, David. David fue un compañero en el congreso que tuvimos la suerte en Barcelona en noviembre. Por tanto, gracias por aceptar de nuevo participar aquí en Encuentros que Inspiran. Bienvenido, David. Es un verdadero placer, mil gracias. Sí, nos conocimos con María Ángeles en el Congreso Espiritual Europeo. Era un intento de congreso muy interesante, o sea, cuando digo intento me refiero a que se unen varias intenciones para crear algo y la verdad es que fue un evento muy chulo, muy interesante, donde tuvieron la capacidad de exponer pues varias personas. Em, entonces, soy bastante afín con María Ángeles y aunque podéis ver que ella tiene su lado ahí como chamánico y su lado ahí de la flor de la vida y tal, lo cierto es que diríais, no, tú David, pero con todo lo que tu pasado y tal, no eres tan afín. Y la verdad es que pues sí que lo soy. Entonces, realmente tengo una afinidad muy grande. Me empecé mi camino espiritual con el paganismo, con lo que sería la brujería de varios tipos, empezando pues como la mayoría de vosotros que tenéis mi misma edad, por la Wicca, porque en aquel momento se popularizó y nos llegaban libros muy modernos con, que por fin tenían información que los libros de aquí no tenían. Aquí tenías libros de recetas, como digo yo, de hechizos de recetas, pero no sabíamos si funcionaban, si no funcionaban, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esa estructura que me daba el paganismo y la Wicca en particular me permitió elaborar mis propios rituales, elaborar mis propios hechizos y demás. Esta parte ya me venía de atrás, desde la infancia, donde yo aprendí a leer manos y cartas. En primer lugar, aprendí a leer las manos en cuarto de EGB de manera totalmente autodidacta y en cuarto también, una mujer, que era clienta de mi madre, me dijo que veía algo en mí y que si quería, pues que ellas me enseñarían a leer cartas y a hacer magia. Y yo dije, pues venga, sí.
Y mi madre dijo, ¿pero tú estás seguro? Sí, 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 sí. Y como era una clienta, pues lo Pues sí, sí. típico, ¿no? Que dices, bueno, cualquier cosa, sé dónde vives, sé dónde trabajas, no pasa nada. Sé a dónde ir. Claro, entonces sabemos que va con personas de confianza. Y efectivamente fui a aprender y aprendí a leer las cartas, el arcanos mayores en cuarto de GB y en quinto de GB arcanos menores. Después, al cabo de mucho tiempo, también aprendí con Marilo Casals y a partir de ahí varias personas. Como profesores de quiromancia tuve a Marce Comas, que es una de las buenas de aquí de Cataluña, también a Marta Rodríguez y con Francisco Rodríguez también tuve algún tipo de curso que, bueno, fue interesante, pero lo que más a mí me ayudó fue Marta y Mercé, que son para mí mis referentes en lectura de manos. Em, a partir de ahí realmente empecé también con teosofía y luego aprendí sobre varias religiones, aprendí sobre hinduismo, sobre budismo, como vosotros, me encontré con Eckhart Tolle y demás. Por aquel momento yo practicaba todo esto y fue cuando me convertí en juez de primera instancia e instrucción gracias al uso de todas estas técnicas, hechizos rituales, visualización y demás. Y después comprendí lo que había pasado Pero cuando que el llegó de un secreto sitio, salió. ¿no? De un sitio, Sí, que fue esa de un sorpresa mía, sitio al ¿no? otro. Cuando me lo contaste. Sí, de un sitio al otro. Luego comprendí lo que había pasado y cómo lo había logrado y me di cuenta de que estaba en todas partes, en todos los libros que había leído de budismo, de todo, pero estaba mezclado con otras cosas, velado, tal y pascual. Y entonces llegó lo que era el secreto que hasta ahora pues no se conocía lo que era la ley de la atracción. Y ahí fue cuando yo até cabos y me di cuenta de lo que había pasado, cómo lo había hecho, con las visualizaciones y todo. Y después ya fue cuando me fui abriendo mucho más camino en ley de la atracción y me conocéis por esto, porque a mí lo que más me gustaba en aquel momento de la ley de la atracción es que era un sistema neutro, neutro, neutro. No importaba si eras budista, no importaba si eras cristiano, no importaba si eras pagano, te daban un tipo de información que explicaba un poco por qué no salían bien los rituales en cualquier tipo de sistema. Y no entraba en si hay un dios, si hay varios, etcétera, etcétera. Entonces, también tuve mi despertar espiritual, porque también fue cuando el Reiki entró en mi vida, más o menos hacia el 2005, 2006. Y el Reiki entró, como os digo, a mi vida y fue cuando más filosofaba, más me daba cuenta de las cosas y fui como subiendo vibración y subiendo, o sea, elevando conciencia, ¿no? Para hablarlo de una manera en que en el canal de María Ángel estáis más acostumbrados a escuchar, que es la elevación de conciencia, que para quien esté dudando es algo muy simple. Para mí al menos, ¿eh? El elevar la conciencia significa que miro las cosas desde fuera y cuando tú te separas y miras desde fuera, abres campo e incluyes cosas que antes no incluías. Por ejemplo, tú estás acostumbrado, si es la primera vez y te encuentras a María Ángeles y resulta que has dado con esta entrevista como la primera cosa que te encuentras, dices, madre mía, ¿qué están hablando esas personas? La toma de conciencia es que tú, como os digo, si tú, por ejemplo, has vivido toda tu vida consciente del mundo físico, es decir, las personas, los animales, las plantas, los objetos, y de golpe y porrazo tú te das cuenta de que existe otro mundo más allá, que es el que tú tienes cuando duermes por las noches, que es el mundo onírico. Ya de golpe y porrazo, nunca antes habías tenido un sueño y un día tienes tu primer sueño. Y dices, aquí hay como dos mundos aparte. El que yo tengo aquí y he elevado mi conciencia y ahora incluyo el mundo onírico. Luego te das cuenta de que tu mundo imaginario, ostras, pues también forma parte de esto. Y entonces amplías, ¿no? Y vamos como ampliando, ampliando y ampliando. Y cuanto más amplías, más elevas tu conciencia, más incluyes otros niveles, otras cosas, y vas tanto elevando como ampliando. Entonces, al final, eso me permitió desarrollar el método Dream Mentor porque
organicé todo esto, lo fusioné y bueno, pues tuvo muy buena acogida. Fue científico porque incluí también cuatro experimentos, es decir, cuatro pruebas que son las que yo presenté en lo que en el 2017 fue el primer congreso de la ley de la atracción de la historia. Y sobre todo también, yo pienso que de la historia, o sea, que yo no sé de otros. Habían congresos espirituales, habían congresos pues de otro tipo y tal, pero específicos para la ley de la atracción no había. Entonces lo organicé, fue aquí en Barcelona, en el Hotel Alimara, y bueno, tuvo mucha acogida, muy buena acogida, y a partir de ahí hubo una segunda edición en 2019, pero ya no hubo más porque la pandemia, como sabéis, cambió. Y en mi caso, sí, me cambió también la direccionalidad que yo iba tomando. Entonces, es como si el universo me dijese, David, sí, pero así no. Y Ahora no sé toca vosotros, pero para otro lado. exacto, exacto. Y no sé vosotros, pero yo me tomo las señales del universo muy en serio. Sí, sí, sí. Exacto. Es- Una de las más fuertes que tuve fue para convertirme en juez, precisamente. Esta historia siempre me gusta explicarla porque teníamos que elegir las prácticas en la universidad y yo tenía buena nota, podía escoger todos los órdenes jurisdiccionales y escogí el social porque había una amiga mía que iba al grupo y porque había un chico muy guapo que también me gustaba mucho. Entonces, pues venga, para el grupo este, ¿no? Le llamábamos el Marci, ¿vale? Pues este es. No diré más nombres porque a mí me gustaba llamarlo así también. Entonces, el Marci. Entonces, una chica se me acerca, porque teníamos unos 10 minutos para pensarlo, una chica se me acerca en el pasillo y me dice, mira David, que yo tengo que ser inspectora, mi sueño es ser inspectora social, inspectora de riesgos laborales. Digo, dice, "Y por nota, me han puesto en el administrativo, pero yo lo que necesito es el orden social, el orden laboral. Y yo no sé por qué sentí una fuerza que bajaba y sentí que sí o sí tenía que darle esto. Y le hice el cambio y le digo, no sé, ni yo mismo me lo explico porque sé que no es tampoco uno de mis destinos favoritos. Estoy renunciando a mucha cosa cuando hago este cambio, pero pensé, digo, mira, sí, pero sé con todas las fibras de mi ser que este cambio debe ser hecho. Y lo hice. Y a todo esto fui a parar a la que sería la primera preparadora de oposiciones que tuve. Esta persona fue la que me dijo, mira, yo te veo, tú te ves de juez, digo, dice, yo te veo, dice, si quieres yo te preparo. Y entonces yo estaba leyendo un libro que para las brujas y brujos es conocido, para otras personas no, que se llama La danza en espiral. Mm. ¿La habías sentit tú, María Àngels, aquest? Sí, había sentido alguna vez. No lo he leído, pero sí que lo había. Vale. Es para mí muy interesante para las personas Me lo que voy a apuntar queréis. otra vez porque es de aquellos Sí, libros que. La danza en espiral. Es de aquellos libros que te permiten entender la magia, la brujería, pero totalmente espiritual. O sea, la magia no es solamente hacer un hechizo o hacer lecturas de cartas, ¿sí? Que esto es por lo que mucha gente aquí lo conoce. Es un sistema espiritual completo desde el principio hasta el fin. Los cuatro elementos, tu conexión con la divinidad, es realmente un camino espiritual, igual que puede serlo el cristianismo, el budismo o lo que sea. Es una forma de trabajo. Eh, el paganismo como tal era una religión antigua y en la actualidad está reconocida en tanto que Wicca, la Wicca sí que es una religión, pero no es un camino habitual de las personas. Hay también personas que pues creen en el paganismo nórdico o también Yo en el sigo el celta. reconstruccionismo. Yo Sí, la Lolio, que nos conoces, el celta seguimos. exacto, Otros, pero el celta exacto. es uno de los que seguimos. Exacto. Entonces, es un camino muy variopinto, muy diferente, muy variado y por eso es muy tolerante, porque personas de diferentes tradiciones, con diferentes panteones, al final nos ponemos de acuerdo y hacemos algo juntos si queremos, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho porque era muy divertido, muy divertido. Haces mucho arte, mucha poesía, cantas, bailas, o sea, es una cosa muy chula. Y bueno, con todo esto, estaba leyendo El desafío de la diosa. Y justo estaba leyendo este párrafo donde dice que, pues,
cuando la diosa te acepta su servicio, te enviará algún tipo de desafío. Y justo fue el día que esta señora, que para que os la imaginéis es muy parecida a María Ángels, pero con el pelo gris. Muy parecida, tal cual. O sea, las veis las dos y son parecidas. A ver, son diferentes porque son dos señoras diferentes, ¿sí? Pero si os queréis imaginar un poco el estilo, es este. Entonces, y muy divertida para ser jueza, la verdad, muy divertida. Entonces, bueno, esto me lo tomé como una señal de que tenía que empezar, como os dije, con todo esto, y fue cuando, eh, por ley de la atracción, porque entonces ya empecé también un poco a mirar y tal, empezaba a salir, empezaba Metafísica 4 con Connie Méndez, Metafísica Cristiana y demás. Yo leo de todo de estas cosas, ¿eh? Porque yo me fijo. Ya te veo, ¿eh? Amplio. Sí, ¿por qué? Porque a mí me gusta que, o sea, que es por lo que presento el método Dream Mentor también. A mí me gusta ver la verdad que hay detrás del disfraz. Es decir, hay muchas, todas estas técnicas que hemos dicho, shamanismo, todo, 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 os abruma. Hay 100 caminos diferentes y parece que el cristianismo sea muy diferente al paganismo o lo que sea. Pero en verdad, cuando los analizas por dentro, cuando le quitas los adornos que son distintos y te quedas con el esqueleto, y dices, pues cariño, pero si es lo mismo, Sí, cariño, pues es lo mismo, ¿sí? totalmente. Tal cual. Entonces, y además usan las mismas técnicas iguales, iguales, iguales. Entonces dices, ¿sabes qué? Voy a usar esto y voy a quitarle todos los adornos y voy a hacer la ciencia que hay detrás de esto, porque a mí me gusta saber los porqués de las cosas. Yo cuando tenía 5 años me quedé atascado en la fase de los porqués y sigo atascado en la fase de los porqués, ¿eh? Yo le he cambiado al para qué. Me he salido del por qué al Claro, para qué. exacto, ¿sí? Y ahí nos quedamos, entre el por qué y el para qué, ¿sí? Entonces, esto ha hecho que yo no me quedase con lo primero que leí o lo primero que me decían. Y necesito averiguar por mí mismo. Si os pasa, esto es algo muy del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración, que nos enseñaron a pensar por nosotros mismos, mejor o peor, pero por nosotros mismos. Así que, y del Renacimiento. Así que, venga, venga, tira, tira. Y fui a parar, pues a lo que es también, como os decía, la ley de la atracción y demás. Y hice el método, en aquel momento ya era coach, en el 2016. Cambié, como os decía, de juez a Dream Mentor en el 2013, precisamente por otras señales, lo que decíamos antes de las señales, que no me olvido de que hemos empezado por aquí. Ujú. No os preocupéis. Entonces, una cosa que pasó fue que yo escuché por mi oreja en el 2011, tú cambias de trabajo. Y yo, sí, sí, por aquí. Que tú cambias de trabajo. Sí, sí, por aquí. ¿Sí? Cambiarás tú, yo no. Vale, estáis locos. Sí. Vale, pensaba que sería en el 2012, pero en el 2012 no cambió nada para mí, pero em, con 20 y pico de años que tenía, tuve 3 ataques de ciática seguidos en poco menos de 2 meses. No es normal que un chico joven tenga ataques de ciática, simplemente es inaceptable. Vale. Sin haber hecho peso. Nada, Vale, entonces, nada ¿qué que pasa? contribuyera a la ciática. Nada que contribuyera, excepto que yo veía cosas que no me gustaban ya del trabajo del juzgado. Y en el 2012 tuve la señal esta de es el momento de cambiar de ámbito. Y el cambio se produjo en el 2013, donde es cierto, llegó un momento en que no pude más, dejé. El derecho me sigue gustando, no me quemé del derecho, es muy importante esta parte porque no me quemó la actividad. Ujú. Al contrario, si casi no le había cogido ni el truco. Pero sí que es verdad que había cosas que no me gustaban de todo el sistema en sí y entonces cambié. Todo el mundo se puso la mano a la cabeza, ¿qué haces? ¿No? Esa Vale, era mi vale, pregunta, ¿no? vale. Pero todos sabéis, los que estamos en este camino espiritual, que como empieces a mirar estas cosas de estás loco, no harías nada. Y al Sí, sí. final tienes que seguir quien tú eres, tu Ujú. esencia que llamamos, ¿sí? Y tu esencia te impulsa. Lo notaréis, vuestra esencia, ¿qué es vuestra esencia? Es lo que hace que tú seas tú y no otra persona. Es lo que hace que tú seas quien eres y no otra persona. Tus gustos particulares, por ejemplo,
¿Me veis a mí muy deportista? Pues no. Vale. A mí Esto es mi tampoco, ¿eh? esencia. A mí A tú tampoco. tampoco, ¿verdad? Vale. Esto es mi esencia, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tú me pones a hacer deporte y me lo tienes que explicar muy bien, me lo tienes que vestir muy bien porque no va conmigo. No va para nada conmigo. Soy una persona delgada, pero no va para nada conmigo. Entonces, porque yo uso mi magia para tener el aspecto que tengo, ¿sí? Vale. Entonces, para quien no lo sepa, tengo ahora mismo 44 años, ¿vale? Entonces, yo uso mi magia para tener el aspecto que tengo, que para eso es por lo que estamos aquí. Uso Ujú. mi método, ¿sí? Mi método es mágico-científico precisamente por eso, porque veo la ciencia que hay detrás de la magia, lo cual me lleva, obviamente, a la espiritualidad y a la ciencia que hay detrás de la espiritualidad. Y al final, todo es esto, porque ciencia al final no quiero que os hagáis mala cosa. Ciencia lo que significa es saber. Es eso lo que significa. No significa nada más. Olvidaros de médicos, de historias. De lo que se trata, de la diferencia entre una persona científica y una que no lo es que buscamos saber, no necesariamente creer. Si creer es algo de fe, saber es para mí un poquito más de categoría del conocimiento, que es que ya sé si algo es o no es, ¿sí? Y lo que tenemos a veces son personas que, aunque dicen que son científicos, son muy limitados mentalmente. Esto no es, o sea, hay muchos científicos que en verdad no lo son. Y hay personas que me he encontrado parecidas a mí, que pueden ser de otro tipo de mundos y tal, son mucho más científicos en su actitud que muchos científicos. Por lo tanto, al final, si tú lo que estás buscando es saber esos porqués, saber el por qué se relacionan las cosas, saber cómo hacer esto, saber cómo hacerlo mejor, y pruebas y intentas llevarlo a la práctica y te planteas cómo hacer esto y cómo lo puedo mejorar y vas toqueteando y ensayo y error, cariño, tú eres seguramente mucho más científico y científica de lo que te piensas. Vale. Hay muchas personas que son científicas y que están ahí y yo ya sé esto y no tengo por qué aprender más, no tengo por qué reciclarme, no tengo por qué hacer cursillos. Estas son tonterías. ¿Cómo va a influir la emoción en esto? Que ahora afortunadamente cada vez son menos. Cariño, esas personas no son científicos. Ya está. Te lo digo así de claro y así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo me di cuenta de que yo quería llevar esto a las personas, llevar lo que a mí me había ayudado a hacer algo revolucionario, que fue ese cambio. Y a convertirme en juez y además hacer ese cambio y además que las dos cosas me salieran bien. Entonces pensé, tío, tú sabes aquí algo, tengo dos carreras, cuatro másters, gracias, ¿no? Entonces, pienso que tenía la opción de hablar de estas cosas con más conocimiento de causa quizá que muchas personas. Entonces, y con más seriedad quizá que muchas personas. Entonces pensé, cariño, si esto de la quiromancia es verdad, y lo es porque la llevo practicando desde que era pequeño y soy bastante bueno, ¿sí? Y quizá no sea el mejor, pero soy muy bueno. Y con las cartas me pasa lo mismo. Y además ya cuando sales del tarot, y ya no es solamente el tarot Rider o el tarot Marsella, sino que haces Rider Marsella, el tarot que te traiga la vecina, porque tengo el tarot de las brujas, o tengo el tarot de no sé qué, o tengo el tarot gay, o tengo el tarot de los gatos, y ves que vas leyendo, no importa el tipo de tarot. Y además añades sistemas un poquito más difíciles como la baraja española, que es muy típica de aquí de España, de la península y de Canarias y también de Cuba y tal, pero porque usamos aquí la baraja española, pero también leo póker, es decir, leo la baraja francesa. Todo eso te ayuda a entender que, wow, hay algo detrás, hay algo que cuando lo enseño también a mis alumnos que hacen los cursos, que estos no los veréis anunciados otros, pero los de manos y cartas los hago más a demanda. Em, Estos son cosas que tú te das cuenta de que hay después una regularidad, salen las mismas cartas para las mismas cosas. Por ejemplo, una determinada línea es para algo. A mí no me da miedo que me las lean a través del ordenador, no, no importa, no tengo nada que esconder. Entonces, es importante, ¿sí? Que ver que hay una regularidad detrás. Por ejemplo, en quiromancia, la doctora Wolf en 1977 hizo un tratado de quirología. Se le cambió el nombre para no asociarlo a las artes adivinatorias, pero es lo mismo, ¿sí? Y la verdad es que es un tratado muy bueno. Es difícil de entender si no sabes de medicina, pero cuando te empanas un poquito,
pues es un tratado muy interesante. Entonces me di cuenta de que, caramba, aquí hay cosas que me pueden ayudar y que pueden ayudar a las personas. Luego ya terminé con lo que es psicología y ya he añadido pues los últimos másters y tal, y estoy trabajando, por ejemplo, de psicólogo en centros de reconocimiento de conductores, estoy trabajando también aquí en mis consultas, estoy trabajando como mediador del Centro de Mediació de Cataluña. Por lo tanto, eh, tenemos aquí toda una cobertura que no suele ser habitual en los que estamos en el mundo espiritual y demás. Y por eso, con el método, yo quería ayudaros, como ha dicho muy bien María Ángeles, a que viváis con mucha más magia en vuestras vidas, a que viváis con esa más magia y que realmente seáis felices y que logréis una vida muchísimo mejor, desde todos los ángulos posibles, ¿no? Comprender la mente en su totalidad. Como Ángeles bien, como María Ángeles muy bien ha dicho, es eh, entender la mente. No solamente la parte lógica, sino también la parte emocional, la parte artística y la parte obviamente mágica y psíquica de nuestras intuiciones, nuestras clarividencias, nuestros viajes astrales, que antes era obviamente la parapsicología y sigue siendo la parapsicología, pero no como esto que se investiga. Para mí no es eso, sino, por ejemplo, lo que a mí me pasó, ¿no? Que yo empecé a tener ciertas visiones y tal. Al principio estas brujas me guiaban, pero luego estas señoras pues, y señores, la verdad es que murieron porque eran muy mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no existen. Luego una clienta, una dependienta de mi padre, del bar de mi padre, una camarera que teníamos, eh, ella y su hija y su madre eran muy videntes, muy buenas videntes, lo hacían para su privado, pero hacían cosas alucinantes estas personas. Entonces llega un momento en el que esta persona me guió y pensé, yo quiero hacer lo mismo para otras personas que estaban en mi misma situación. Y ha habido muchas personas mal diagnosticadas de algún delirio psíquico o de, yo qué sé, pues a veces de bipolaridad y tal. Y es que fina es la línea entre una cosa y otra y que han sufrido mucho por este tema. Y la verdad es, si tienes un psicólogo que entiende de estas cosas, caramba, te puede ir diciendo, oye, esto es esto o no, esto es para Otra cosa. medicar, ¿sí? O sea, Justo esta mañana en unas prácticas que hacíamos ha salido este tema, ¿no? Y ha salido la bipolaridad. Y yo le comentaba a la persona que lo comentaba, digo, bueno, bipolar o lo que hay y no se ve. exacto. Entonces es importante para que la persona también se sienta segura de que puede hablar de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto cada vez ha ido creciendo y me encontraréis, por supuesto, en ferias, porque a mí me gusta bastante la feria, mientras la pueda hacer, la haré. Sobre todo, las próximas serán la de Ripoll. Primero la de Murcia, que vosotros algunos estaréis y algunos no. La de Murcia es el 19, 18, 19 y 20 de julio en los Alcázares. Es la primera vez que se hace en Murcia, por lo tanto aprovechad porque es historia, ir allí ahora mismo es hacer historia. La segunda en la que me veréis es Ripoll, que está muy cerca de Más cerquita lo que de sería nosotros. Halloween, la Castañada, dime. ¿No? No, que digo que está más cerca de nosotros. Exacto, más cerca nuestro además también geográficamente. Y en Barcelona luego hay la del Magic, que es justo la semana siguiente, que es justo la semana de la Castañada, que decimos aquí, el Magosto en Galicia, Todos los Santos o Samhain, o más mejor dicho, Samhain. Y también es la noche de, De los difuntos. exacto, de todo esto, ¿no? Entonces, disculpadme, que a Halloween, eso que no me salía ahora por un momento. Entonces, que es justo, ese fin de semana es justo el Magic, por lo tanto ahí nos veremos. Y luego, dos colegas de Ribarroja, Debra y yo, porque a mí me gusta mucho moverme también por los sitios, llevamos ya 5 años que hacemos las jornadas de crecimiento consciente. Las hemos hecho cada año en Ribarroja de Ebra, más o menos es por abril-marzo, dependiendo de cómo caiga más o menos, pero por ahí. Y Ribarroja es un pueblo pequeñito de Tarragona, de las tierras del Ebra, y la verdad es que es preciosísimo, también os lo recomiendo para visitar y tal, porque es súper pintoresco, bueno, es un pueblo de gente muy agradable,
son personas muy cercanas, la verdad es que son gente maravillosa. Entonces, un chico de Reus y un chico de Ribarroja, Lluís Bussom y Albert Cervelló, em, organizamos en lo que será el 18 de abril en el Eurotel Gran Vía Fira de Barcelona, por lo tanto de aquí del Hospitalet de Llobregat, o sea, cerca de la Ciudad de la Justicia, cerca de otros hoteles que hay por ahí, del Gran Vía 2, que es un centro comercial. Ese 18 de abril lo destinamos a un evento donde trabajaremos la abundancia, el dinero y la prosperidad a través de lo que nos gusta a nosotros hacer, que es un combo que lo vemos desde tres perspectivas diferentes. La mía, que es obviamente más centrada en la espiritualidad, ley de la atracción, psicología. Luego tenemos a Albert, que lo trabaja desde el coaching, que es una visión muy distinta. La verdad es que es muy fresco cuando lo hace Albert. A mí personalmente sus conferencias también me dan a veces ideas para otras cosas. Ujú, Y también Luis, que lo hace desde a veces nos trae el árbol transgeneracional, a veces no, dependiendo si lo prepara o no, o si él puede ver que lo puede meter porque él es un tío muy ocupado también. Am, que por cierto, el vinagre de miel que hemos visto es de ellos. En otros vídeos sale ese vinagre de miel. Por lo tanto, si queréis preguntar algo o lo que sea, estará con nosotros. Y él también lo trabaja desde el curso de milagros. Él es uno que trabajará la abundancia, en este caso, desde la perspectiva concreta de un curso de milagros. Y estos son, digamos, los eventos que tenemos o que tengo para ahora, para adelante. Eh, Mis vacaciones este año son en agosto. Entonces, es importante que la gente lo sepa, sí, ¿sí? sí. Porque Am, también tenemos que descansar y, ¿no? exacto, Reequilibrarnos. y renovarnos, exacto. Os lo digo también porque estas cosas en verdad se trabajan durante el año. La ley de la atracción es algo que es muy fácil de entender y a la vez para mí es resbalosa de practicar. Es muy finita, Sí, sí. ¿sí? Esa Em, era una de mis preguntas, porque sí, es como que, ¿no? Te vale. acercas, ¿Cuál pero era no tu pregunta? siempre, Va, pero aprovechemos. no, pero que no siempre, ¿no? Parece que parece que te pongas en sintonía con esa ley de la atracción, pero que muchas veces dices, uy, ¿qué ha pasado? Sí, sí, esa ley de la atracción ha sido todo lo contrario, ¿no? Al inverso. Exacto. Y la verdad es que esto enfada bastante, ¿sí? Sí, sí, Vale. ahí voy. Sí, sí, tal cual, es así. ¿Significa que no funcione o que no esté ahí? No. Recordad una cosa, yo no la uso. Esto es muy importante, me gusta mucho esta distinción a mí. Yo no uso la ley de la atracción. Yo estoy sometido. Vosotros no usáis la ley de la atracción, estáis sometidos a ella. Las técnicas que utilizamos son maneras de hacer que el efecto que ella tiene sobre mí tenga un efecto más positivo que no negativo. ¿Sí? Si se puede. Porque la verdad, ella tiene un efecto constante sobre nosotros. Desde el momento en que tú te levantas de la cama y vas a tu nevera y puedes prepararte tu desayuno, o haces tu microondas, haces tu café, te lo preparas en casa, o lo que sea, tienes tu rebanada de pan, lo que sea, o tu bocadillo, lo que sea que tú hagas, el zumo de naranja, lo que sea. eh, Esto ya es la ley de la atracción manifestándote tu desayuno. Con lo cual tú estás sometido y sometida a ella todo el tiempo. El día que dices, ay, si hoy me comería mierda, se me olvidó comprarlo, ¿sí? Esto es la ley de la atracción trabajando para ti, no dándote eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces manifestamos lo que no queremos y a veces usáis la misma técnica que estáis usando para atraer algo, precisamente es la responsable de que no os salga, porque activa toda una serie de cosas que no debería activar. Y a veces algo tan fácil como, sí, sí, si tú visualizas lo que quieres, tal, 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 se cumple. Sí y no. Sí, Por porque eso. claro, sí, porque es como debería ser, ¿sí? De hecho, millones de
bueno, millones, no sé, pero millones de brujas, chamanes y tal, coincidimos en que si tú visualizas lo que tú quieres, cariño, esto es la base de los hechizos. Así que es Porque a algo veces que, cuesta, ¿no? Visualizar, claro, sí, visualizar o sea, realmente. seguro que está ahí, sí, seguro que está ahí, seguro que funciona. ¿Por qué a veces no te funciona? Caramba, si he estado visualizando, ¿por qué no me funciona? No es que no te funcione, es que te sigue dando lo que no quieres porque muchas veces la visualización activa en ti una serie de lo que llamamos resistencias. Las resistencias son todos aquellos pensamientos contrarios a lo que tú pretendes. Y el va, sí, yo puedo, muchas veces es una resistencia. Con lo cual, a veces, la misma técnica que tú estás intentando emplear se vuelve contraproducente para ti misma, porque, o para ti mismo, porque te despierta una serie de maneras de pensar y de sentir que precisamente son las contraproducentes en ese deseo que estamos manifestando. Con lo cual, mm, te sale del revés, te sale el tiro por la culata, ¿sí? Luego, cuando analizas mejor y analizas qué factores han jugado a nivel más interno, te das cuenta de que no, no, si es que no podía darme otra cosa, tenía que darme eso seguro. La cagué bien cagada. Yo me metí en el lío, ¿sí? Precisamente creyendo que lo hacía bien. Y es que en verdad muchas veces lo hacéis bien. La ley de la atracción no puede no funcionar porque siempre está ahí funcionando. Pero es lo que decíamos, mi manera de conectar con ella a veces está. Por ejemplo, si tú visualizas cada día tus 15 minutos y lo haces de fábula, te aseguro que tú eso lo estás atrayendo. Pero si te giras a hablar con la vecina o vecino o con quien tú quieras y empiezas a quejarte de por qué eso está tardando, por qué es injusto o por qué lo que sea, te aseguro que ya estás deshaciendo un poco lo que estabas haciendo antes. Lo estás contaminando, vamos a decirlo así, lo estás como ensuciando. Entonces, ¿qué pasa? Que pones una capita encima de otra cosa y encima de otra capita de otra cosa. Y al final la ley de la atracción te da todo. Y como te lo da todo mezclado, la combinación de eso muchas veces es el no es lo que tú quieres, va a ser otra cosa que no tiene nada que ver y además encima va a ser diferente a lo que tú pretendías y además te vas a cagar en todo de esto porque vas a pensar que más esfuerzo no podías hacer porque me levanto por la mañana y visualizo, luego hago mis listas de gratitud, luego hago afirmaciones positivas, dejaste el trabajo porque necesitabas 2 horas para hacer todas las técnicas que te recomendamos meditar y de todo, y al final, para nada, ¿sí? Totalmente. A veces me lo dicen a mí, ¿no? Que me has dicho todo esto y, ¿no? Para nada, ¿sí? Entonces, y es porque verdaderamente lo que de verdad tenías que atender no lo atendiste y realmente creías que estabas pensando en lo que tú querías, pero no es verdad, porque si yo visualizo lo que quiero, pero va acompañado de esa emoción de cómo lo haré, tengo que moverme yo, los demás no colaboran, los demás no cooperan, ¿sí? Todo eso va ensuciando porque la ley de la atracción no puede distinguir, no lo sabe lo que tú estás haciendo. No es un Dios que está pensando, es un mecanismo. Entonces, ¿qué pasa? Que este mecanismo no tiene personalidad, no sabe lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Así que automáticamente te combina todo lo que tú has hecho ahí y te da la mezcla, el cóctel, ¿sí? Y el cóctel es perfecto, O sea, ¿sí? no nos lo han explicado así, David. No, ¿verdad? No. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese cóctel es perfecto y no es lo que tú pretendías, porque lo que tú pretendías, digamos, vamos a decirlo así, es blanco. Pero si yo voy metiendo una de blanco, una de marrón, una de gris, una de verde, una de azul, varias 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 de azul, obtengo un azul oscuro feo y luego digo, esto no tiene nada que ver con el blanco que yo estaba Ujú, cocinando. ujú. Ya, pero tiene mucho que ver con todo lo que tú le has metido. Sí, sí, totalmente. ¿No? Y además, claro, con todos esos pensamientos que tenemos, ¿no? Mecánicos, involuntarios que van saliendo, y ya tienen la marcha cogida, ¿no? Y que van cubriendo todas esas capas que tú dices, ¿no?
Claro, es toda esa combinación. Entonces, ¿en qué os ayuda alguien como yo? Primero en adquirir más paz mental y limpiar todo esto, ¿sí? Que muchas veces no es tan complicado como parece. Muchas personas obtienen resultados bastante deprisa, porque a veces es cambiar cuatro o cinco cosas y para que empecéis a ver la respuesta de la ley de la atracción en vuestra vida. Em, Obviamente lo que es más difícil a lo mejor requiere otras cosas por ejemplo, en mi caso, una de o sea, no fui juez hasta que hice un pequeño cambio. Se lo hacía todo bien, afirmaciones, visualizaciones, todo. Pero un día me di cuenta de lo más simple que te puedas tirar a la cara, que era que no estaba teniendo la sensación del deseo cumplido. Mm, ¿Cómo que no estás teniendo la sensación del deseo cumplido? No, porque yo me sentía estudiante, no me sentía una persona del mundo laboral. qué Yo bueno siempre había esto, ¿eh? sido, Buenísimo. vale, yo siempre me había sentido estudiante desde el colegio hasta mi oposición, pasando por todo, hasta si había tenido algún trabajo era, excepto el de la cafetería de mis padres, el del bar de mis padres, era de pasante o de prácticas. Por lo tanto, no había cambiado mi identidad de sentir que yo era un estudiante. Así que, ¿cómo podría traer trabajo si me seguía sintiendo un estudiante? Entonces, no podía ser, tenía que sentirme dentro del mundo laboral. Entonces, para eso tenía que renunciar a varias cosas. Así que dejé el empleo que yo tenía como pasante de abogado voluntario, porque era voluntario en aquel momento, ya no eran ni prácticas, era ir allí voluntariamente para aprender. Y bueno, pensé, digo, mira, ya, ahora sí te buscas un trabajo de verdad. Fue hacer este pequeño cambio y esto fue el sábado por la mañana. Sábado al mediodía, regresan mis padres. Bueno, ya no os voy a acompañar a la cafetería o al bar. Vendré puntualmente a arreglar dos o tres cosas, pero esta tónica que yo voy cada fin de semana, viernes y sábados, pues no, esto no será. Bueno, esto no será. Aún así, aún fue un poco, ¿eh? Pero esto no será. Vale. Y, eh, y dije, y además voy a buscar un trabajo fuera, de lo que sea, lo primero que me caiga, pero que me paguen. O sea, tengo que sentir que ya formo parte del mundo laboral. Bueno, esto se lo dije cuando vinieron de trabajar a la hora de merendar para el resto de la humanidad, porque eso eran las 4 las 5 del mediodía que comíamos en casa. Y un poco para hacer paréntesis, nos fuimos al cine, donde había una columna que ponía, se busca personal. Dejé el currículum esa misma tarde. Yo había ido, o sea, que me fui para casa y imprimí el currículum, lo volví a bajar y lo dejé. Y ese permiso mental hizo que mientras yo regresaba para mi casa me llamasen o sea, me tuve que poner en una cuneta, en un Ujú. reservado, ya volvía para mi casa y me llamaron del cine, entonces paré para contestar la llamada. Oye, ¿puedes venir mañana domingo a hacer la entrevista? Sí, 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 perfecto. Al domingo, o sea, al día siguiente por la mañana, voy a hacer la entrevista a las 11. Me levantaba de allí con el trabajo es tuyo. No queremos a nadie más, ya eres tú, el trabajo es tuyo. Me dices tu talla, te vienes el lunes, te llevas el manual para casa para estudiártelo, ta, 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 ta. Y conseguí el empleo del cine. Con lo cual, y esto, el cine me duró un año. Y entonces me convertí en juez. En el 2006. Entonces me convertí en juez. Y entonces esto fue cuando yo ya me relajé, porque ya me permití, ya me sentí que formaba parte del mundo laboral y además yo no tenía prisa. Esa presión que nos ponen a los catalanes de que tienes que encontrar trabajo rápido, ta, 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 Ay, ¿sí? ay. Y no ser un parásito en tu casa, porque en otras partes de España sí que la oposición se ve como algo muy importante y tal, pero aquí es como aún tenemos un poquito de Sí, culpa de sí. estar siendo unos parásitos de tu casa, ¿no? Y entonces, tu propia casa. Entonces, pues yo quería aportar sí o sí. Y con eso pensé, mira, ya aporto, ahora esto ya es un sueldo, ¿sí? Me permite estudiar mi oposición porque era de fin de semana y me permite hacerlo. Y ya no tengo prisa. Y ¿No? al Y año te relajas, ¿no? Y no pones tantas, ¿no? no ponía Dificultades o traba, tantas resistencias, ¿no? me daba igual, sí. Y seguí visualizando, seguí haciendo todo igual, pero ya no me importaba si es el año que viene bien y si es el otro también. Y
Al año fui juez. O sea, que así es como sucedió. Por eso al final eh, o sea, quiero compartir mi éxito porque no es el único éxito que he tenido, manifiesto muchas cosas. Sin ir más lejos, este sábado estábamos caminando con una amiga mía y ella me preguntaba acerca de la ley de la atracción porque no la conocí bien, se la expliqué. Hablábamos de las coincidencias y casualidades y casualidad, ¿no? Un primo de ella, nos cruzamos con un primo de ella y me dice, mira, justo si quería un ejemplo de cómo funciona esto, nos acaban de dar uno, porque, y es lo que yo le decía, es que yo manifiesto muy rápido, yo manifiesto cosas de una manera en una manera muy normal. La gente que ha pasado conmigo un día lo sabe. Yo siempre digo, si tu marido si tu mujer, tu marido es escéptico o escéptica, déjamelo un día. Que pase un día conmigo. Y lo transformas. Se le pasará toda la tontería rápido. Sí, déjamelo un día. Muy Que bien, me muy bien. acompañe a hacer mis cosas todo un día. El otro día con los gigantes igual. Estábamos era el Sagisi, no, el Cristo, no, no me sale ahora. Bueno, Corpus, ahora hace poco. Y bueno, mi madre se me había perdido entre la multitud. Yo digo, estaba con una chica de los gigantes que no sabe de estas cosas, o no sabe, no sé hasta qué punto sabe o no sabe, porque es muy nueva en el grupo. Y le dije, mira, digo, no encuentro a mi madre, no tengo a mi madre, digo, ya estoy harto, lo haré a la antigua usanza. Y dije, universo, quiero a mi madre enfrente de mí, ya, automáticamente, pero inmediato, las personas que estaban enfrente de mí se abren, hacen un pasillo para mi madre que estaba por ahí, venía hacia mí y ya había encontrado lo que le faltaba, o sea, porque además habíamos perdido, no sé si eran unas llaves, ya las había encontrado, ya, o sea, todo resuelto y todo encontrado al segundo, pero al segundo. Total que al final dices, ¿qué es lo que os decía? Al final estas son cosas que, creas o no creas, suceden. El otro día estaba con psicología, una chica que teníamos una sesión y ella no era ley de la atracción, era afín a estas cosas y tal, pero ya está. Pero estábamos haciendo pues una consulta psicológica de autoestima normal. Y, o sea, normal en el sentido de que no trabajábamos eso, mágicamente y exactamente. ni con ley de la atracción ni nada, sino que trabajábamos pues eso, quién eres tú, cómo te encuentras, cómo te sientes, con qué lo conectas, qué significa para ti, vale. O sea que al final lo que pasó fue que esta chica cambió, empezó a hacer los ejercicios de autoestima, hacer afirmaciones positivas, mirarse al espejo y tal, que uno de mis cursos era la magia del espejo, precisamente porque enseño ese tipo de cosas. Y la magia de la escritura, esta es muy bueno también, la escritura mágica. Y una de las cosas que hice, o sea, ella empezó a hacer esto y a la semana pues, vino aquí a la segunda sesión y justo el día anterior de la segunda sesión me dice que su novio le había dejado, que era horrible, que no puede ser. Y yo le dije, a ver, te estás trabajando la autoestima, estás empezando un nuevo capítulo en tu vida a nivel laboral. Justo te vas de viaje, porque se iba de viaje a Madrid a pasárselo bien, pasárselo bomba, o sea, tener un fin de semana divertidísimo y tal. Digo, te estás trabajando la autoestima, estás activando una nueva vibración en tu vida y justo me dices que pierdes un señor y que además le pregunté, digo, ¿crees que este señor forma parte de esa nueva versión de ti? Y ella me dice, no, para nada. Y le digo, ¿y te sabe raro que te le hayan quitado? Me dice, pues visto así, nunca lo había visto. Digo, ¿conoces un poquito de la ley de la atracción? Dice, sí, había mirado un poco. Digo, ¿te das cuenta de que si tú le das a la ley de la atracción lo que le estás dando, ella, son cosas diferentes, ella te contesta diferente? Dice, pues es verdad, nunca lo había visto así. Y entonces, ¿verdad? La persona se dio cuenta, dice, pero yo no creía en ella. Digo, me da igual que tú creas en ella o que no creas en ella, ya va a funcionar igualmente, chica, es así. Entonces, Sí, sí. y entonces ella empezó a ver que sí que es verdad que tenemos, que ella, la ley de la atracción, hace sus efectos, sus cosas. ¿Y por qué llamo yo a esto la psicología del futuro? Porque
La ley de la atracción se mueve con la mente y con los sentimientos. Muchos psicólogos a lo mejor no van a creer en ella, me da igual. Sigue ahí y pienso que es la psicología del futuro, tiene que incorporarla porque al final muchas de las cosas que nos pasan y de las cosas que cambian y tal tienen que ver con nuestra mente, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y somos muy víctimas de la ley de la atracción. Por ejemplo, con una chica descubrimos que su TOC era debido a que la ley de la atracción le suministraba muchos más casos y muchos más pensamientos propios de ese trastorno obsesivo compulsivo. Así que al final, ella se dio cuenta de que si ella cambiaba la vibración, la ley de la atracción empezaba a darle otras cosas muy distintas. Ahora ya tiene su TOC totalmente bastante a raya, es decir, dice, pero ha disminuido, pero brutal, y está consiguiendo que pasen cosas en su trabajo. Y entonces dice, la gente me sonríe. Dice, el otro día me fui a un restaurante y el camarero empezó no a ligar, sino que cuando se iban, porque lleva con su pareja, le decía que bien, que haya venido, que dice, pero lo dijo de una manera que era especial, o sea, a las otras mesas el camarero no se lo hizo. Dice, pero ¿cómo puede ser que a mí sí? ¿No? Y entonces la chica empezó a experimentar esos cambios en la vida, que empiezas a ver que la vida te sonríe un poco más, colabora un poco más contigo, ¿no? Y entonces dices, bueno, la ley de la atracción está ahí, claramente, y para lo grande funciona igual, exactamente igual. Bueno, yo lo utilizo bastante en el aparcamiento. Claro, Yo quiero aparcar allí. ahí, Y generalmente, me da el allí cuando lo digo convencida, cuando lo visualizo convencida, ¿no? Pero pues es lo que dices tú, ¿no? Que vamos poniendo, ¿no? Y a veces que pedimos cosas, ¿no? Que lo pedimos y después no nos enfocamos más, ¿no? no. Y después nos enfadamos porque no nos lo da. Esto está en mis vídeos de YouTube también, que dices, es que a veces basta con pensar en quiero un helado y dentro de 2 días ya te lo estás comiendo. ¿No? Y invitados, o sea, que alguien te invita a ese lado y dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, o lo piensas hasta de refilón, por lo tanto, el mecanismo, ¿verdad?, que hay detrás, tenemos que comprenderlo bien, porque si no, no sabemos hasta qué punto esa técnica es tan súper necesaria o es que a lo mejor no es necesaria en absoluto. A lo mejor es algo que podemos hacer porque nos gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué debería creerme esto? Yo siempre digo, si queréis aprender la ley de la atracción, lo mejor es observarla, ¿no? Y aprenderla de alguien que la haya vivido, que la esté viviendo día a día y que además esté acostumbrado a observarla y a conectarlo con aquellas cosas que vosotros sabéis o creéis o lo que sea. Por eso me gusta mucho aquí la labor que hace la psicología, en mi caso, la función que me permite como integrar todo desde, desde, digamos, un vocabulario y una estructura mental que vosotros, la mayoría de las personas del público, ¿no? Estáis acostumbrados y el tema es ese. No lo decía por ti tanto, Marianja, sino por el Sí, público, sí, sí. ¿sí? No, pero que es importante, ¿no? Una de mis preguntas que te iba a hacer es, ¿cómo vieron, ¿no? La gente que te conocía en ese momento, ¿no? Como juez, ¿no? Que cambiaras todo, ¿no? ¿No? Esa Todo. presencia, Mm. ¿no? A otra cosa diferente, ¿no? Totalmente diferente. Para ellos sí, pero es lo que decimos, la atracción me contesta a mí. Eso también muchas veces utilizo ese mismo ejemplo para ilustrar de que muchas personas estáis preocupados porque otras personas afecten vuestras manifestaciones. Es imposible. Nadie puede afectarlas. No puedes atraer algo que tú no vibres. No puedes manifestar algo que tú no estés, digamos, conectado con eso a nivel vibratorio. La ley de la atracción simplemente no va a permitir ese cruce. No puede una persona, lo típico, ¿no? De que hay un puesto y, este me lo ha robado, al final tiene que ser para mí. No, no, es que tú no vibrabas lo suficiente de alguna manera y esa persona, por lo que sea así, a veces no tiene nada que ver con la bondad y con la maldad de la persona, con la ética. Este universo no es ni justo ni ético, pero responde totalmente a la ley de la atracción y a y a las vibraciones que las personas tenemos. Entonces, al final,
esto explica muchas veces que dices, bueno, entonces, ¿por qué ese cabrón, no? Ujú, Se le dan las cosas o porque en verdad es que funciona diferente. Sí que es verdad que o sea, es mejor, obviamente, una persona buena, infinitamente mejor, sobre todo a nivel ético. Sin duda, vibramos más alto, logramos más cosas, es así, pero inclusive más que muchos malvados, ¿no? ujú, Pero es cierto que muchas veces, como la ley de la atracción no le importa la moralidad, em, responde a lo que ella responde, que es la vibración. Entonces, mientras tú le des la vibración, tú atraes eso. Y por lo tanto, si yo no vibro eso que el otro, imaginad que una bruja me esté haciendo vudú, yo qué sé, ¿vale? Como yo no lo vibro, yo no puedo atraer esa energía negativa que esa persona me está enviando. Simplemente no importa cuántas brujas me lo estén mandando y en qué cantidad, como si puede haber un maremoto de energía negativa, simplemente se va a alejar de mí. Tiene que alejarse de mí, tiene que deshacerse por el camino o regresar a su origen, porque yo, si no vibro eso, si no estoy en consonancia con eso, la ley de la atracción no me puede juntar con eso. Entonces estamos totalmente protegidos y no importa que mi marido sea el que no quiere sacarme, yo siempre pongo este ejemplo, ujú. el marido que no quiere llevarme de viaje. Oh, David, llevamos 25 años de casados, ¿no me lo vas a cambiar ahora? ¿No me lo vas a cambiar? Si no me ha llevado en todos estos años de viaje, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú, chico? Vale, yo te digo, tú pruébalo, porque este caso de la señora del viaje es real. El marido la llevó de viaje al año siguiente. La llevó de viaje, ella ni se lo creía y la ha ido llevando de viaje. Dice, pero ¿cómo puede ser? Dice, si eres el antiviaje, y sigue siéndolo. Pero el hombre comprendió que la mujer tenía sus deseos y empezó, ¿verdad?, a recapacitar y a pues llevarla de viaje. A veces le permitía a ella irse de viaje y él se quedaba en la casa, pero ya dejó de ser un impedimento. Por lo tanto, por más que penséis que esto no va a ser para vosotros, ¿verdad? O que otra persona puede estar influyendo, lo cierto es que vale la pena que os fijéis bien en cómo la ley de la atracción funciona y aprendáis bien cómo ella está operando, porque es la responsable de muchos cambios de muchas personas. Muy interesante todo esto que nos cuenta. Eh, bueno, llevamos casi una hora hablando aquí, que Sí, sí. se ha pasado así volando. Tú Eh, querías que yo fuera generoso con tus sí, sí, invitados y sí, yo sí, soy muy sí, generoso con los sí, invitados. sí, como ya lo sé. Me gusta mucho la Eh, gente, sí. ¿Cómo pueden encontrarte? En mi caso lo tenéis aquí, tengo la web www.dreammentordavid.com. Para quien no lo esté leyendo es Dream como sueño en inglés, mentor, por lo tanto ahí habrá dos M's que irán juntas, david.com. Si no, también me encontráis en YouTube, me encontráis en Facebook. Antes tenía un canal de Instagram que fue hackeado, que es Dream Mentor David, que tenía como un guión bajo. Ahora el que he vuelto a reabrir hace muy poquito, relativamente poco, aún no tiene forma ni nada, es el Dream Mentor David, sin más. Este es por tanto, he respetado el nombre enteramente. Encontráis obviamente mis vídeos en YouTube, ¿vale? Y son realmente las plataformas que más utilizo y Facebook. Son lo que más, con lo que más trabajo. Y mi sede física es Hospitalet de Llobregat. Estoy cerquísima de la Ciudad de la Justicia, que además la hicieron al lado mío justo el año que me cambié de juez a psicólogo. O sea que dices, para más INRI, ¿verdad? La ley de la atracción era Sí, esto. Porque yo quería trabajar desde casa o trabajar en el despacho y me la ponen justo al lado. Entonces, es así. ¿No la por si querías? querías Pues ir a toma en hacer casa. algo, ¿no? Sí, porque al final la ley de atracción siempre cumple, ¿eh? De una manera o de otra siempre cumple. Entonces, me encontráis ahí, en sede física también. Hago muchas sesiones online, me gusta Esta era mi muchísimo pregunta. el trabajo online, no importa dónde estéis, siempre hay. Utilizo un sistema muy seguro de protección de datos, por lo tanto, ahí está. Y por lo tanto tenéis también la ventaja de que siempre será, o sea, yo siempre me estoy adherido al código ético tanto del psicólogo como
como del tarot. Entonces, son códigos éticos que sabéis que yo voy a estar respetando. El código ético del tarot es de la escuela Mariló Casals, que fue una de mis profesoras de tarot, Mariló, la madre, y también su hija Mar, y otras personas, Elvira Freire, Rosa María Vicens y estas. Y por lo tanto, también estoy, por eso os digo, estoy muy conectadísimo con este mundo y me gusta muchísimo. Y también os recomiendo, las personas que estáis en Madrid, suelo ir o me gusta mucho ir a la Feria de Chamartín. Esta edición me la tuve que saltar porque me coincidía con exámenes. Así que disculpadme, pero era la única que no podía asistir. Pero a la próxima ya tengo pensado ir también. Por lo tanto, la Feria de Madrid, la Feria Esotérica, es una también de mis queridas, igual que la de Ripoll, que me gustan muchísimo y las quiero muchísimo. Eh, pero no os preocupéis si no habéis anotado nada de lo que os ha dicho David, Estará grabado. porque en el vídeo va todo lo que ha dicho. Perfecto. Sí, lo podéis encontrar. Por tanto, para ir finalizando, David, ¿qué frase nos podrías dejar para Mi esa lema, mirada? el lema Dream Mentor, sé feliz aquí y ahora porque lo que uno piensa, eso se vuelve. Porque es, de verdad, cuando la comprendáis mejor, veréis cómo ahí está condensado todo lo que la ley de la atracción necesita para que opere en vuestro favor, tal cual, tal cual. Pues muchas gracias. Gracias a Eh, mí, María Ángeles, a ti, María Ángeles, por invitarme. De verdad, mil ya gracias. Me hacía teníamos mucha allí. ilusión tener esta conversación contigo así. eh, por el Facebook nos van diciendo gracias. Aún está entrando gente, pero bueno, estamos Gracias. terminando. Lo podrán ver, como digo, lo podrán ver en diferido en mi canal María Ángeles Olive Piñol en el Facebook y si no, en el canal de YouTube El Camino Cuántico María Ángeles Olive. Por tanto, como siempre, gracias por seguirnos en Encuentros que Inspiran. Gracias sobre todo a todos los que decís sí para estar aquí al otro lado de la ventana y poder compartir, ir sembrando esas semillas que podamos construirnos desde una nueva mirada, de un nuevo cambio y, como bien dices tú, desde una conciencia, ¿no? No tanto para elevarnos, sino para ampliarnos, ¿no? Ampliada, sí. Entonces, muchas gracias, David. Gracias a todos los que nos habéis seguido y nos vemos en el próximo Encuentros que Inspiran. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias.